¿Sí se puede ver bien la presentación? Sí. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 2, que está conformado por Estrada González Frida, Durán Guzmán María del Rosario, y yo que soy Colín Godínez Luz Adriana, y les vamos a presentar lo que es propedéutica ortopédica. Empezando como introducción, pues se menciona que habitualmente pues el sistema osteomiarticular se estudia ligeramente, obviamente dándole pues la importancia, ya que pues interviene en todas las funciones voluntarias del individuo y pues en él van a influir lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Y empezando con lo que es el interrogatorio, se menciona que va a ser similar a lo de otros sistemas. Y aquí vamos a abordar lo que es la edad. La edad pues va a ser un factor muy importante que nos puede ayudar a lo que es el diagnóstico. Como pueden ver en la diapositiva, lo dividí en preescolares, escolares y adolescentes. En los tres, los traumatismos van a estar en el número 1. Pero en los preescolares también se puede presentar lo que son los dolores de crecimiento, sinovitis transitoria, hipermovilidad. En los escolares, las osteocondritis, el raquitismo y la fiebre reumática. Y en los adolescentes, pues va a estar lo que es la poliartritis crónica y también las luxaciones. En cuanto a los adultos y los adultos mayores, en los adultos pues vamos a tener las enfermedades ocupacionales, que más adelante las vamos a mencionar, y también van a ver lo que son fracturas, lumbalgias, el síndrome de túnel del carpo, la artritis séptica, fibromialgias y también la artritis reumatoide. En cuanto a los adultos mayores, aquí también vamos a tener lo que son las enfermedades crónicas o las reumatológicas. Y pues como pueden ver ahí, va a presentarse la osteoporosis, la osteoartritis en mayores de 70 años, los reumatismos de tejidos blandos, artropatías por cristales, que pues es la gota, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide y también las fracturas. Bueno, hay enfermedades que afectan, más bien que tienen preferencia por un sexo determinado. En cuanto a las mujeres, pues vamos a tener a lo que es el síndrome de túnel del carpo, la osteoporosis, las fracturas de cadera, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, que estos inciden frecuentemente en lo que son las mujeres jóvenes en edad reproductiva. También aquí vamos a tener las fibromialgias y las artrosis en manos, que son los nódulos de Herbeder y los de Bouchard. En cuanto a los hombres, pues principalmente van a ser los accidentes de trabajo, que van a ser las lesiones por el sobreesfuerzo, las osteoartritis en mayores de 60 años. Aquí también vamos a tener la presencia de lo que es la gota, que pues el 95% de los casos de gota van a ser en varones. Las lumbalgias, las degeneraciones de columna y hombro y también las hernias discales. La ocupación, pues, nos puede orientar desde el punto de vista diagnóstico, ya que, pues, varios pacientes, varias personas, pues, están sujetos como a gran actividad física o a sobrecarga articular y, pues, van a tener mayor predisposición, pues, a este tipo de patologías. Vamos a tener aquí a los albañiles, a la industria automovilística, a los agricultores, que en los agricultores se menciona que se observa con mayor frecuencia lo que son las lumbosiatalgias, también la industria textil, el comercio, la limpieza, las manufacturas, el tema de la secretaria, que pues aquí va a resaltar lo que es el síndrome de túnel del carpo, y también en lo que son las costureras, que se menciona que normalmente llegan a cursar con lo que es la ergatrosis del pulgar. Y bueno, puse también aquí pues algunos deportes, que son el jugador de tenis, que es la epicondilitis o enfermedad del tenista, el jugador de golf, que va a ser la
epitrocleitis y el trabajador manual que aquí, o músico, que puede ser aquí la tendinitis de Carbain. También es frecuente el pie plano, pero obviamente esto va a ser en personas que permanecen en bipedestación durante muchas horas y especialmente si están descalzos, pero no entra tanto como en las ocupaciones. Pasando a lo que son los antecedentes heredofamiliares, obviamente pues se tiene que ver de primera instancia si algún familiar pues cursa o tuvo enfermedades reumáticas, gota, artritis reumatoide, artrosis, deformidades óseas, fiebre reumática y psoriasis, que principalmente pues va a estar esta artropatía psoriática. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, vamos a abarcar nada más lo que es vivienda, alimentación, actividad física e inestabilidad. En la vivienda, pues aquí se mencionan los lugares húmedos y fríos que pueden ser un potencializador del dolor, que más adelante lo vamos a ver. Y pues si la vivienda cuenta con muchas escaleras. En la alimentación, si hay una alimentación deficiente en niños, se puede presentar lo que es, bueno, obviamente con muchísimas más, bueno, otros factores, pero está asociado a lo que es el raquitismo y en adultos a la osteomalacia. En la transgresión dietética y sedentarismo, la gota. En la obesidad, pues la artrosis de rodilla y cadera y los trastornos estáticos del pie. En la actividad física, pues lo típico, los esguinces, luxaciones, fracturas y también puede haber una predisposición a la artrosis. Y en estabilidad nada más se menciona de manera superficial pues los trastornos psicosomáticos. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, pues van a estar asociados las enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónico-degenerativas, las comunes, las que ya conocemos, toxicomanías y pues obviamente las traumatológicas. ¿De qué tipo? Pues esguinces, luxaciones, de lo que ya venimos hablando, fracturas óseas que se pueden dar en cráneo, cara, brazo, columna o extremidades. También vamos a tener de manera muy característica patologías o asociadas a, bueno, relacionadas con artropatías, como lo que es el cólico nefrítico, que nos puede dar indicación de una litiasis de origen gotoso, los contactos previos obviamente al cuadro articular con pacientes portadores de parotiditis, hepatitis A, rubiola, el consumo de drogas que está asociado a la artropatía por VIH, artritis séptica, la promiscuidad sexual, a la artritis gonocócica o a la artritis viral. Perdón. El alcoholismo, pues, que está asociado a lo que es la artritis séptica y a la necrosis ósea avascular y a la gota. Y pues ahí en la diabetes, como pueden ver, hay bastantes. También va a estar asociado a lo que es el síndrome del túnel del carpo. Y en la psoriasis, como ya les comenté, pues la artritis psoriática. Sífilis y lepra, pues va a haber una artropatía neuropática o del Charcot. Y bueno, aquí en esta tablita la voy a, de manera general, pues son, como pueden ver ahí, la asociación entre fármacos y la patología osteoarticular. Vamos a tener aquí las ciclosporinas, a las estatinas, a las quinolonas, a algunas vacunas, a los betabloqueadores, a la vitamina A incluso y algunos barbitúricos. En los antecedentes ginecobstétricos y andrológicos, pues vamos a tener como más importante pues lo que es la menopausia entre las mujeres, obviamente, y que esto pues como ya lo vimos en la clase del síndrome climatérico, pues nos pueden dar manifestaciones óseas como osteopenia, osteoporosis e incluso fracturas. También aquí la promiscuidad sexual va a tener un peso importante, por lo mismo de que algunas artritis se van a asociar con VIH o artritis de origen viral. Bueno, en cuanto al padecimiento actual, pues principalmente el paciente pues va a consultar por lo que es el dolor, la rigidez, alguna deformidad, falta de fuerza muscular, limitación de la movilidad o por algún proceso que no se vincula a este sistema directamente. Por razones obvias, pues vamos a tener que profundizar en algunas cuestiones.
Y bueno, al interrogar sobre este dolor, pues es necesario conocer las siguientes características, que va a ser la intensidad, la localización, si ese dolor se irradia, el ritmo y horario del dolor, la periodicidad, la relajación con el ejercicio y el reposo, aquí los síntomas agravantes y los que nos pueden calmar, lo que puede calmar el dolor, la relación con los cambios ambientales y también la relación con los traumatismos. Y bueno, de estas características es muy importante destacar lo que es la intensidad, según el dolor sea superficial, profundo, referido. Y como pueden ver ahí en la diapositiva, en el cuadro de abajo, va a haber una clasificación del dolor. Y pues empezamos hablando sobre el dolor superficial, que el dolor superficial se va a caracterizar por ser definido, de límites precisos. El paciente pues obviamente lo va a localizar exactamente y puede exacerbarse o provocarse por una estimulación directa en la zona dolorosa. En cuanto al dolor profundo, pues va a estar caracterizado por ser de sensación sorda, va a estar mal delimitado, algo indefinido y ubicado, pero como su nombre lo indica, pues es profundamente en cualquier zona del cuerpo. En cuanto a las características del dolor óseo, son muy variables. Presentan, pues aquí se van a presentar distintos grados de lo que es la intensidad y puse que pueden ser continuos o brutales porque esto principalmente va a suceder en lo que son las neoplasias. En cuanto al dolor referido, pues como ya han oído de él, pues va a aparecer a distancia del estímulo, de lo que pues provocó este dolor. Pues va a ser frecuente cuando haya una afección visceral con irritación de pues las fibras viscerales aferentes al dolor. Un detalle nada más, Chaparrita, un detalle. También aquí existe el dolor neuropático y eso va a ser importante porque lo vamos a ver en el tema de lumbalgias y es un dolor que no se te va a calmar con medicamentos habituales. Ahí tienes que manejar antineuríticos que funcionan de una manera totalmente diferente a un analgésico común. Entonces también es importante que ustedes sepan diferenciar. Por ejemplo, hay ocasiones, lo vemos mucho en la consulta y ustedes lo van a ver en su práctica, que llegan pacientes con dolor en la pierna, en la parte lateral de la pierna. Es un dolor que a veces viene desde la nalga y llega hasta la pierna. Ese dolor es un dolor de tipo ciático. Ahí muchas veces no es por irritación local del nervio ciático, sino es por una irritación desde la emergencia del nervio ciático. Entonces te tienes que ir a columna, a investigar la columna y probablemente tú vayas a ver alguna hernia de disco o algún conducto lumbar estrecho, que ya lo trataremos en su momento. Entonces es muy importante también ver el tipo de dolor y ver un detalle que también lo vamos a ver en el tema de lumbalgias, que es el mapa de dermatomas y miotomos, porque allí tú te vas a percatar, por ejemplo, si yo tuviera un accidente automovilístico, yo tuviera un mecanismo de aceleración, desaceleración en el cuello y tengo dormido el dedo gordo, entonces yo ya sé que me lesioné la sexta vértebra cervical. El terreno de influencia de la parte lateral de la pierna es L5, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que memorizar ese tipo de cosas para ser un poquito más clínicos. Ok, ¿continuamos? Sí, doctor, gracias. Y bueno, puse esta tablita porque se menciona que la atralgia es uno de los motivos principales de consulta por los que los pacientes acuden al médico. Entonces aquí igual va a haber un dolor de origen mecánico y un dolor de origen inflamatorio. Y pues aquí en esta tablita, para que pues no se haga más tediosa la clase, porque pues es propedéutica y si es bastantito, entonces es para diferenciar y tener en cuenta los síntomas que pueden estar acompañando lo que es el dolor mecánico o al dolor inflamatorio. Y pues a veces igual las características del dolor que ya las describimos se van a asociar a síntomas acompañantes que pueden ser manifestaciones locales o articulares como lo es el calor, la fluctuación, la crepitación, el rubor o el aumento de volumen. Las manifestaciones generales, fiebre, laxitud, anorexia, pérdida de peso y también manifestaciones a distancia que aquí mencionan lo que es la acroparestesia.
En cuanto al examen físico general, pues vamos a comenzar por evaluar los siguientes elementos. El primero, pues va a ser el aspecto constitucional. Aquí encontré en la bibliografía que es más frecuente, bueno, el artritis reumatoide va a ser más frecuente en pacientes longilíneos, pues, y en la gota pues van a ser pacientes vervilíneos, obesos y portadores de enfermedades crónico-degenerativas. También vamos a evaluar lo que es la actitud y la facies y la marcha, que pues la marcha va a ser como el signo más constante en algunos pacientes. Y aquí va a ser la cojera, que la cojera pues va a ser el pie apoyado fugazmente en el suelo y se va a observar principalmente en lo que es la sacroiliitis infecciosa y los procesos artríticos importantes de la cadera. Esto obviamente pues nos va a impedir lo que es la deambulación. Y bueno, van a haber diferentes tipos de marcha y la marcha pues nos va a permitir detectar algún tipo de alteración en lo que es la cadera y también excluir otros procesos que pues pueden evolucionar con lo que es la claudicación de las extremidades inferiores, obviamente. Y bueno, vamos a tener primero la marcha saludando, que pues el enfermo se va a inclinar en cada paso hacia adelante. Esta va a ser proporcional a la intensidad del dolor y al grado de inflexión. Y se va a ver principalmente en lo que es la artrosis de la cadera. La marcha de pato, que pues esta va a ser cuando el cuerpo se va a balancear hacia uno u otro lado sucesivamente y la podemos apreciar en luxación congénita bilateral de la cadera y también la distrofia muscular progresiva. La marcha de Trendelenburg, esta pues nada más va a ser la inclinación lateral a cada paso y esta la podemos observar en la luxación unilateral de la cadera. La marcha hacia atrás, que pues es la proyección de la pelvis hacia adelante y se va a dar en la anquilosis o en la espondiloartritis. También, bueno, ya por último, la marcha de lesión del glúteo mayor, que esta pues se va a presentar cuando se apoya el pie y el tronco se va a dirigir hacia atrás. Y la marcha de lesión del cuádriceps, que el enfermo va a apoyar la mano en la cara anterior del muslo cada vez que pues se quiere apoyar sobre esa pierna. Sí, también aquí un detalle, la marcha de pato en clínica no existe, se llama marcha de Trendelenburg y puede ser Trendelenburg unilateral o bilateral y eso se va a dar, ya lo veremos en el tema de displasia de la cadera. Cuando ves ese tema, te percatas por qué se tienen que inclinar, porque tú para poder caminar tienes que darle tensión a tus grupos musculares, entre ellos principalmente los glúteos. Y cuando tú tienes la cadera más adentro, el glúteo está flojo. Entonces tú tienes que lateralizar la pelvis para poder hacer una marcha normal. Eso ya lo veremos en el tema de displasia del desarrollo de la cadera, pero es importante de que le hablemos clínicamente a la marcha, ¿no? Y es una marcha en Trendelenburg, que es una marcha prácticamente de pato. Tú la puedes describir de esa forma. Ok, continuamos. Ya pasando a lo que es el examen físico particular de este sistema, pues va a tener que seguir pues una secuencia, la inspección, la palpación y los arcos de movilidad. En la inspección, pues obviamente debemos de realizar comparando el lado derecho con el lado izquierdo, aunque pues algunas alteraciones, como ya lo mencionó el doctor, pueden ser bilaterales o unilaterales o simétricas. Y bueno, aquí se va a identificar la presencia o no de lo que son las deformidades óseas, la existencia de tumefacción o edema en las partes blandas y también los cambios en la coloración cutánea. En cuanto a la palpación, pues aquí obviamente vamos a tener que comprobar el dolor provocado y también si hay existencia de deformidades, de aumento de volumen, disminución de volumen o depresiones óseas. Aquí podemos encontrar movilidad anormal o crepitación, lo que nos puede constituir un signo de fractura. Pasando al examen general físico de la semiología muscular, aquí se evalúa lo que es aumento de volumen, ausencia congénita de músculo, atrofia muscular o dolor provocado. En la inspección, pues obviamente se tiene como igual que en la otra, se va a realizar comparando ambos lados. Vamos a observar el volumen muscular, la presencia o no de atrofias y si hay tumoraciones localizadas. En cuanto a la palpación, pues el dolor a la palpación, la exploración de la movilidad pasiva, la presencia de flacidez
flacidez o espasticidad, y también se explora la fuerza muscular con resistencia. Y en la medición, pues va a ser, aquí vamos a ver aumento o disminución del volumen, observando pues todo esto que ya les mencioné en la inspección. Y bueno, vamos a pasar ahora con la exploración física. Comenzando con la exploración física, vamos a comenzar por la columna vertebral. Primero que nada, en la inspección va a ser con el paciente en posición de firmes, de pie, preferentemente desnudo o con el uso de ropa interior que permita buena visualización de las estructuras o una bata abierta por atrás. En un espacio con una iluminación adecuada para la correcta visualización. El paciente debe de estar con los talones unidos y las puntas ligeramente separadas, en donde vamos a poder observar la alineación y la simetría de los hombros, las escápulas, las crestas ilíacas, los pliegues glúteos y las rodillas, ya que estos deben alinearse al mismo nivel en ambos lados. Normalmente, si observamos de perfil al paciente, vamos a tener que la columna vertebral se va a caracterizar por una curvatura cóncava en la columna cervical, una curvatura convexa en la dorsal y una cóncava en la lumbar. Pero también se pueden ver curvas patológicas como la lordosis, que es lordosis o hiperlordosis, que es una concavidad exagerada o anormal de la columna lumbar, y de la cifosis, que es un aumento anormal de la curvatura dorsal. Pasando a la palpación, vamos a imprimir movimientos laterales con el dedo índice y pulgar, con la punta de estos dedos, comprimiendo y desplazando lateralmente las apófisis espinosas con la intención de buscar dolor. También se pueden comprimir la emergencia de las raíces nerviosas, que es el punto que se encuentra entre dos apófisis espinosas a 2 centímetros a ambos lados de la línea media, en el mismo caso, en busca de dolor. Y los músculos paraespinales se van a palpar, descartando espasticidad muscular. Esto se va a hacer golpeando ligeramente a lo largo de toda la columna, ya sea con la superficie cubital de la mano, con un dedo o incluso con un martillo percutor, igualmente en busca de dolor. La exploración de la movilidad tenemos que va a ser la flexión, en la cual vamos a pedir al paciente que se incline hacia adelante por la cintura, y el ángulo normal de flexión debe ser de 90 grados. Para la extensión le vamos a pedir que se incline hacia atrás, y para los movimientos laterales le vamos a pedir que intente alcanzar y que intente tocar con la mano el lado lateral de la rodilla. También se puede evaluar la rotación, con el cual le vamos a pedir que gire la cabeza y los hombros como una sola unidad, a la izquierda y a la derecha, manteniendo la pelvis estacionaria. Ya. La que sigue, por favor. No hace faltó la deformidad en el plano frontal, ¿no? Que es de escoliosis. La escoliosis, sí. Ajá. Okay. Perdón. Eso lo vamos a ver en lumbalgias también. Sí, pero como lo comentaba el doctor, del plano, cuando lo vemos al paciente de espaldas, se va a poder observar una escoliosis, que es una deformidad hacia la lateral de la columna. Ahora sí, la que sigue, por favor. Aquí está. Bueno, pasando con la columna cervical, tenemos que la exploración se va a hacer con el paciente sentado, de preferencia. Se le va a pedir que realice movimientos de extensión, de flexión y lateralización. Y aquí vamos a ver si hay una limitación o hay provocación de dolor. También vamos a pedir que rote la cabeza a cada lado en busca de dolor, limitación o presencia de mareos. Para la palpación, le vamos a hacer la movilización pasiva de la cabeza en sentido anterior, posterior y lateral. Para los movimientos en la inspección, para la flexión le vamos a pedir que doble la cabeza o incline la cabeza tratando de pegar la barbilla al pecho, ya que esta debe tocar la horquilla externa. Si no se puede tocar, es que hay una limitación en el movimiento. Para la extensión,
se tiene que hacer pidiéndole que lleve la cabeza hacia atrás. Para los movimientos laterales vamos a indicarle que trate de pegar la oreja al hombro, pero manteniendo estos inmóviles. Y para la rotación le vamos a pedir que gire la cabeza hacia el hombro izquierdo y hacia el hombro derecho, mientras mantiene los hombros inmóviles. Para la palpación, como ya les dije, es una movilización pasiva, haciendo la flexión, la extensión y la lateralización en busca de limitación o dolor. También se tiene que hacer la compresión, la percusión y movilización de las apófisis espinosas y las raíces nerviosas, como ya había mencionado. Y también se complementa con la compresión del vértice del cráneo en sentido vertical, que en situaciones normales no causa dolor. Y para la fuerza muscular, para comprobar la fuerza muscular, se le va a pedir que repita los movimientos de la flexión, extensión y lateralización, poniendo una resistencia. Los movimientos de flexión se van a hacer en el momento en que el paciente haga el movimiento de flexión, nosotros vamos a poner resistencia poniendo la mano sobre la frente. Cuando haga el movimiento de extensión, vamos a poner resistencia poniendo nuestra mano en contra del occipucio. Para los movimientos laterales vamos a poner nuestra mano en la región occipital, derecha e izquierda, dependiendo cuál se quiera evaluar. Y para la rotación vamos a colocar nuestras manos sobre los temporales, derecha e izquierda, dependiendo del lado que se vaya a explorar. La que sigue, por favor. Ok. Aquí en la columna dorsal tenemos que se va a hacer igual de pie, de perfil. Vamos a observar una ligera curvatura convexa. De espalda se va a observar recta, ligera, curva. Se va a observar recta con una ligera curva secundaria a un proceso del desarrollo desigual de la cintura escapular que se puede dar en diestros y zurdos. Aquí lo que vamos a hacer es definir la presencia de cifosis, lordosis o escoliosis, como lo mencionaba el doctor, la cual es una desviación lateral de la columna dorsal. Y bueno, esta se va a hacer determinando la altura de las espinas ilíacas, ya que una causa de escoliosis puede ser el acortamiento de un miembro inferior, por lo cual también se tendrá que hacer la medición de los miembros inferiores. También al realizar la flexión anterior del tronco, se va a poner en manifiesto la elevación de la escápula. Esta va a ser secundaria a una rotación de los cuerpos vertebrales gracias a la escoliosis. En la palpación y en la percusión se va a hacer la movilización de las apófisis espinosas y también la determinación de si es que hay presencia de espasmos paraespinales en conjunto de la maniobra de Fink. Esta va a ser que en el paciente se va a colocar en posición supina, ya sea prono o sentado, pero de preferencia así. Y se le va a percutir las apófisis espinosas con el dedo medio. Va a ser positiva si presenta o causa dolor. La que sigue, por favor. Ok. En la columna lumbosacra vamos a tener que va a ser de pie, de espaldas a la luz el paciente, y se va a hacer con el sujeto inclinado hacia adelante, pidiéndole que se incline hacia adelante con las piernas extendidas, en posición lateral con respecto a nosotros o al explorador, y tenemos que comprobar si al inclinarse hay una rectificación del segmento lumbar en vez de la curva armónica normal de este segmento. Y como podemos ver, también se puede ver la existencia de escoliosis o de una lordosis acentuada. Para la palpación y percusión se va a hacer exactamente lo mismo, la movilización de las apófisis espinosas y la determinación de los espasmos paraespinales en caso de que los haya. La que siga, por favor. Aquí, Rosario, también es importante. La única parte que tú palpas en la columna cuando la tocas son las apófisis espinosas. Espinosa es, pues obviamente, ahí sale lo de espinazo, ¿no? En los animales, o sea, es la parte que tú tocas en la zona posterior. No tocas ninguna otra parte de la columna, ¿no? Es la única parte que tú al palpar salen esos huesitos y ya lo veremos en la anatomía
de la columna, porque a veces piensas que estás inspeccionando la columna y no estás inspeccionando, ni inspeccionas el disco intervertebral, muchas veces ni siquiera ligamentos. Entonces tenemos que conocer que solamente estás palpando la apófisis espinosa y el espacio interespinoso. Ok, ¿continuamos? Ok, doctor, gracias. También se pueden tener maniobras especiales que los cuales tienen el fin de descartar una patología lumbar o causa de lumbalgia. Entre las más conocidas o entre las que más se pueden elaborar son la maniobra de Neri 1, en el cual con el paciente sentado se va a flexionar la cabeza y en esto se va a detectar el dolor lumbar provocado. La de Neri 2 es que si en el caso de la primera no hay dolor, se levantan ambas piernas alternativamente manteniendo la cabeza flexionada, igual en busca de dolor. La maniobra de la SEG se coloca al paciente en decúbito supino y se va a levantar la pierna izquierda y derecha alternativamente extendidas, y esta va a ser positiva si aparece un dolor alcanzando los 45 grados. Y la maniobra de Bragard es que después de elevada la pierna se hace descender un poco, se va a practicar dorsiflexión del pie. Esta será positiva si produce un dolor inicial. Bueno, aquí también importante la maniobra de la SEG, sí, que es a ver si nos la puedes señalar con tu dedito, doctora. Esa es la maniobra de la SEG. Y lo que tenemos que hacer es pedirle al paciente que eleve la pierna. ¿Qué estás haciendo allí? Ve el trayecto del nervio ciático. El nervio ciático se origina desde L1, L2 hasta L5. De ahí salen las raíces nerviosas que van en la zona posterior de tu muslo. Entonces tú lo que estás haciendo es jalar el nervio ciático, y si hay alguna irritación en la emergencia del nervio, porque hay un orificio por donde sale el nervio, entonces si está muy oprimido, tú lo estás traccionando y se origina el dolor referido a todo el trayecto del nervio ciático. Si tú tienes una elevación de la pierna y te despierta dolor en el trayecto ciático, es positiva. Esa memorícenla. Todas son importantes, pero son maniobras muy, muy, muy importantes que ustedes las sepan hacer cuando estén en su servicio o en su práctica médica. Ok, continuamos. La que sigue, por favor. Ok, vamos a pasar con la exploración del hombro. Para la inspección vamos a tener que se va a hacer de frente, ya sea con el paciente acostado, sentado o de pie. Vamos a observar la simetría de ambos hombros y la postura de estos, ya que pueden ser erectos, caídos o encorvados, y también vamos a inspeccionar la piel sobre las clavículas en busca de abultamientos o cambios de coloración. Para la exploración de la movilidad, vamos a pedirle que para explorar la flexión, que levante los brazos por delante hasta puntear por encima de la cabeza, los dedos. Para la extensión, le vamos a pedir que extienda los brazos hacia atrás y hacia arriba desde la posición de reposo, lo cual es cuando los dedos están apuntando hacia abajo, como lo pueden ver aquí en la imagen de adopción, lo dice 50 grados, esa es la posición de reposo. Para medir la abducción, le vamos a pedir que separe los brazos alejándolos lateralmente hasta que los dedos punteen por encima de la cabeza. Y para medir la aducción, se le va a pedir que mueva el brazo así, tratando de que llegue hacia el pecho o que se mueva hacia el pecho. Y para evaluar la rotación, se le va a pedir que levante el brazo, sí, hacia el frente a nivel del hombro y flexione el codo. Ok, ahí nos detenemos tantito. Eso también ha sido tema de controversia en las clases que hemos dado con los compañeros que han tenido rotación. Tenemos arcos de movilidad y el hombro es bien importante porque es bien complicado de entender. Entonces, la flexión se hace en el plano frontal. Entonces, lo que estás moviendo es el hombro. Voy a mover tanto mi cámara, lo que estás moviendo es el hombro. Quiere decir que en el plano frontal, si tú haces esto, esa es la flexión. La extensión es hacia atrás. La ABD, abducción, es este movimiento. La ADD es acercarlo al plano medio. Y la rotación del hombro se da con el brazo doblado y lo que haces es rotar todo el miembro hacia adentro y hacia afuera.
no es esto. Esto se llama circunducción. Es la combinación de todos los anteriores. Entonces no se les olvide. Flexión, extensión, ABD, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Son los movimientos del hombro. ¿Sale? Y muy importante, en mucha de la patología del hombro, tú vas a encontrar lesiones del mango rotador, donde tú tienes una falla en la ABD, en la abducción. Entonces nada más pueden levantar hasta ahí los pacientes, incluso hacen una discinesia escapular, ¿no? Levantan mucho el hombro para poder hacer el movimiento. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, ¿continuamos? Pasando con la palpación, con la lleva de los dedos, vamos a palpar a lo largo de la clavícula, de dentro hacia afuera, hasta el hombro, va en busca de molestia o deformidades o tumoraciones o deformaciones. Para evaluar la fuerza muscular en la flexión vamos a poner resistencia en la porción anterior del brazo por encima del codo. Para evaluar la fuerza muscular en la extensión se va a colocar la resistencia en la superficie posterior del codo. Para la abducción se va a poner la resistencia en la región externa del brazo por encima del codo, y para la aducción vamos a poner resistencia en la porción medial del brazo. La que sigue, por favor. Para el codo vamos a tener que para el codo vamos a tener que en la inspección vamos a tener que valorar la existencia de deformidad o que no la haya, comparando lados opuestos. En la movilidad tenemos que el codo tiene este tipo de movilidad que puede ser flexión y extensión, pronación y supinación. Para evaluarla le vamos a pedir al paciente, para evaluar la flexión le vamos a pedir que mantenga el brazo estirado al doblar el codo. Sí, mientras doble el codo, a manera que los dedos puedan tocar su hombro. Y para la extensión va a ser lo contrario, que estire el brazo. Y para la supinación y la pronación se le va a pedir que extienda el brazo sobre una superficie plana y con la palma hacia abajo. Le vamos a pedir que rote el antebrazo a manera que la palma mire hacia arriba para evaluar la supinación, y para evaluar la pronación le vamos a pedir que rote el antebrazo para que la palma mire hacia abajo. En la palpación vamos a poder, debemos de palpar el epicóndilo, el olecranon y las inserciones de los músculos extensores para evaluar la presencia de una masa palpable o si es que hay presencia de dolor. También se tiene que hacer, como ya lo había dicho mi compañera, la realización de movimientos pasivos. Si nosotros detectamos, inclusive desde la inspección, que hay una imposibilidad para extender el hombro, eso es anormal y se tiene que valorar. Y para evaluar la fuerza muscular, tenemos que, para evaluar la flexión, vamos a poner resistencia en la superficie medial de la muñeca. Para evaluar la fuerza muscular de la extensión, vamos a colocar la resistencia, o vamos a colocar su resistencia sobre la superficie dorsal de la muñeca. Para la supinación, vamos a colocar la resistencia sobre la superficie dorsal de la mano, y para la pronación sobre la superficie palmar del dedo pulgar. La que sigue, por favor. Para evaluar la muñeca en la inspección tenemos que, lo que va a resaltar, comparando ambos lados, izquierdo y derecho, vamos a tener que aquí lo que se van a observar normalmente van a ser tumefacciones. La movilidad de la mano tenemos que hay flexión palmar, dorsiflexión, movimientos laterales que puede ser radial o cubital. Para la flexión palmar le vamos a pedir al paciente que con los dedos extendidos doble la mano hacia abajo, y para evaluar la extensión la doble hacia arriba. Y para evaluar los movimientos laterales, radial y cubital, le vamos a pedir que mantenga el codo alineado con la muñeca y que incline esta hacia el lado del pulgar en el caso del radial, y que incline la mano hacia el lado del dedo meñique para evaluar el movimiento lateral cubital.
En la palpación vamos a tener que palpar las partes blandas periarticulares y si el paciente hacemos que cierre el puño envolviendo al pulgar, vamos a lograr palpar la articulación radiocarpiana, que es un ligero abultamiento distal en la apófisis esteroides del radio. Y para evaluar la resistencia para evaluar la fuerza muscular, en la flexión vamos a poner resistencia en la superficie palmar, para la extensión vamos a poner resistencia en la superficie dorsal. Para los laterales, se va a poner resistencia o vamos a poner resistencia contra el pulgar de la persona para el movimiento radial, y a lo largo del dedo meñique para el lado cubital. La que sigue, por favor. Ok, pasando a las manos y los dedos, vamos a tener que en la inspección vamos a inspeccionar la piel y los relieves musculoesqueléticos en forma comparativa a manera de descartar cambios de coloración, ausencia o no de deformidades, tumefacción o nudulaciones. También para la palpación vamos a tener que palpar cuidadosamente todas y cada una de las articulaciones de la mano en busca de dolor, ya que las metacarpofalángicas se van a palpar en sentido antero-posterior con el índice y con el pulgar, en sentido antero-posterior, y las interfalángicas se van a palpar en sentido lateral. Para la movilidad, tenemos que todos los dedos van a tener flexión y extensión, abducción y aducción, y el pulgar va a presentar el movimiento que es oposición del pulgar. Para evaluar estos movimientos, para evaluar la flexión y la extensión, le vamos a pedir que abra y cierre la mano o que haga un puño y después extienda los dedos. Para evaluar la abducción, le vamos a pedir que separe los dedos entre ellos, y para la aducción que los vuelva a juntar. Para la abducción del pulgar le vamos a pedir al paciente que lo aleje lo más posible de la mano, y para la aducción que lo acerque lo más posible. Y la oposición del pulgar es cuando le pedimos al paciente que toque con el pulgar la punta de cada dedo restante de la mano. Y para evaluar la fuerza muscular, en la extensión vamos a colocar la mano sobre el puño del paciente antes de que éste lo abra. Para la flexión vamos a colocar los dos dedos contra la cara palmar de los dedos del paciente, y para la abducción se va a colocar el pulgar contra el índice del sujeto y los demás dedos contra el meñique. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la cadera, y aquí la inspección va a comenzar con la observación cuidadosa de la marcha del paciente al entrar en el consultorio, y se van a observar pues las dos fases de esta: apoyo cuando el pie del paciente está en el suelo y pues va a soportar el peso, y esto es importante porque la mayoría de los problemas de cadera van a aparecer durante esta fase. Y la segunda, que es el balanceo, cuando el pie se desplaza hacia adelante sin soportar el peso corporal. Entonces, de manera general, tenemos que la marcha normal pues tiene un ritmo suave y continuo que se logra en parte por la contracción de los músculos abductores de la pierna que cargan el peso, ya que la contracción del abductor estabiliza la pelvis y ayuda a mantener pues el equilibrio elevando la cadera opuesta. Además, la rodilla debe de flexionarse durante la fase de apoyo, excepto cuando el talón pues pisa el suelo para contrarrestar el movimiento del tobillo. Y bueno, una base amplia de la marcha nos puede hacer pensar en una enfermedad cerebelosa o en problemas del pie, y la presencia pues de algunas patologías como una luxación, artritis o debilidad en los abductores de la cadera puede hacer que la pelvis se incline hacia el lado contrario, lo cual pues nos va a originar una marcha tambaleante, como ya lo habíamos visto en la historia clínica. También se debe inspeccionar al paciente de frente, y aquí se debe de tratar de detectar una inclinación pelviana, y esta pues
ya vimos, puede deberse a múltiples patologías como una deformidad en la cadera, una pierna más corta, escoliosis y entre otras. Lateralmente vamos a evaluar la existencia de hiperlordosis lumbar, ya que esto pues sugiere una deformidad en flexión coxofemoral, es decir, la pelvis procura adoptar la posición necesaria para compensar las diferencias de longitud entre los miembros inferiores. Y por detrás vamos a observar si el paciente presenta una escoliosis, como ya lo habíamos visto, por la inclinación pelviana. Además, pues denotar si existe la presencia de una atrofia glútea o cicatrices. En cuanto al examen en decúbito dorsal, hay que observar que los talones se encuentren al mismo nivel y la pelvis no esté inclinada. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que flexione las rodillas y aquí vamos a observar que los talones estén juntos. Entonces, también se deberá observar pues, la altura de las rodillas y se dice que si una es más alta que la otra, entonces la tibia de esa extremidad será más larga y si una rodilla se proyecta más hacia adelante que la otra, entonces el fémur de esa extremidad será el más largo. Y en el caso del que sí notemos que existe un acortamiento, entonces tendremos que pasar a hacer la medición con cinta métrica de los miembros inferiores para que nos permita definir pues con mayor precisión este acortamiento en la extremidad. Un detalle ahí, a veces eso es engañoso porque tú pones al paciente, él se acuesta de lado y mides más larga una extremidad que la otra, ¿no? Entonces acuérdense de sus clases de OMA, de los segmentos, ¿no? De cómo tienen que hacer la medición de los segmentos. Aquí lo importante es que si tú tienes un acortamiento de una extremidad, muchas veces por eso muchos médicos dicen, ¿sabes qué? Te duele porque tu pierna está más larga y de ahí se sacan el diagnóstico. Y eso es totalmente falso. Nosotros podemos tener una discrepancia de longitud tolerable. Acuérdense que todos tenemos una extremidad más larga que la otra. Y lo que se tolera es 1,5 centímetros en un paciente adulto. O sea, si tú tienes una discrepancia de longitud de 1,5 centímetros, estás sano. Y entonces, si tú tienes una duda, entonces le tienes que mandar a hacer una radiografía. Y es una radiografía con un chasis muy largo que se llama eje mecánico. Es una radiografía donde te sacan la cadera, la rodilla y los tobillos en una sola radiografía larga, o la otra se llama escalometría, que te toman una parte de la cadera, una parte de la rodilla y una parte del tobillo, y ya de ahí puedes hacer tus mediciones de longitud. Ok, ¿continuamos? Sí, doctor, gracias. La siguiente, por favor. En cuanto a la palpación, aquí se deben pues palpar las superficies anteriores y posteriores. Vamos a iniciar con las anteriores y primero debemos identificar pues la cresta ilíaca en el borde superior de la pelvis, esto más o menos a la altura de L4. Entonces se va a seguir la curva descendente anterior y se va a localizar la tuberosidad ilíaca que nos va a indicar el punto más ancho de la cresta y vamos a continuar descendiendo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Una vez aquí, pues entonces vamos a colocar nuestros pulgares y vamos a mover los dedos hacia abajo y de forma lateral a la tuberosidad ilíaca hasta el trocánter mayor del fémur. Y posteriormente vamos a mover los pulgares en sentido medial y oblicuo hacia el tubérculo púbico que se va a encontrar en el mismo plano que el trocánter mayor. Esto es importante porque en condiciones normales los trocánteres están a nivel, pero en ciertas patologías como en una luxación congénita de cadera o una fractura de cadera que ya ha cicatrizado pero en una posición deficiente, entonces pues tienden a ser desiguales el nivel de los dos trocánteres. En la superficie posterior pues se va a palpar la espina ilíaca posterior superior que está situada justo debajo de las depresiones visibles, es decir, encima de los glúteos. Igual vamos a colocar nuestros pulgares e índice izquierdo sobre esta estructura y después vamos a localizar el trocánter mayor situado de forma lateral con los dedos colocados a la altura del pliegue glúteo. Y entonces vamos a llevar nuestro pulgar en sentido medial hasta la tuberosidad isquiática. Y bueno, otro punto importante que mencionaba pues la bibliografía es localizar o palpar la cabeza femoral que se va a encontrar ubicado en el triángulo de Scarpa, el cual pues está limitado por arriba por el ligamento inguinal, mediamente por el primer aductor y lateralmente por el saltorio. Y para esto pues vamos a colocar los dedos en este triángulo, es decir, lateralmente a la arteria femoral y por debajo del reborde inguinal y vamos a palpar entonces la cabeza femoral y vamos a buscar pues hipersensibilidad o tumefacción y además si se hace girar la pierna en forma lateral y media pues podemos percibir crepitaciones que estas son características en pacientes con coxoartrosis. La siguiente, por favor.
En cuanto a la exploración de la movilidad, se debe evaluar pues la amplitud de los movimientos activos y de los músculos específicos que hacen posible pues cada movimiento. Y para la flexión se realiza pues una aproximación del muslo al abdomen y el arco de movimiento debe ser superior a 120 grados. En la extensión, el paciente se coloca en decúbito prono y se le pide doblar la rodilla y levantarla o elevar la pierna sin doblar la rodilla. En la abducción se separa el muslo del eje del cuerpo y como mínimo se van a alcanzar los 45 grados. En la aducción es el movimiento pues inverso al anterior y aquí se va a llegar a los 30 grados. En la rotación interna se le va a pedir al paciente que con la pierna flexionada y hacia afuera haga un movimiento de rotación hacia adentro y el arco debe ser de 30 grados. Y para la rotación externa, aquí con la pierna flexionada pues se le pide que haga un movimiento de rotación hacia afuera y esto pues con un arco de 40 grados. Y para la evaluación de la fuerza muscular flexora se va a colocar la mano sobre la superficie anterior del muslo y se le pide al paciente pues que repita el movimiento de flexión de cadera. Aquí se menciona que el flexor más importante pues es el psoas ilíaco. Para la evaluación de la fuerza muscular extensora se va a colocar la mano en la superficie posterior del muslo y se le va a pedir al paciente igual que repita el movimiento de la extensión. Y el glúteo mayor pues es el principal extensor. Para la evaluación de la fuerza de abducción se debe aplicar resistencia sobre la cara lateral de la pierna, igual durante este movimiento. Y este grupo de músculos pues va a incluir el glúteo medio y el menor. Y para la evaluación de la fuerza de aducción se debe aplicar resistencia, pero ahora sobre la cara medial durante este movimiento. La siguiente, por favor. Aguántame ahí tantito porque eso nos va a servir para la clase de displasia del desarrollo de la cadera. Y tú tienes que localizar, a ver, regresa una, por favor, regresa una. Señálame con tu puntero el trocánter mayor, por favor. Ese es el trocánter mayor, más arribita. Porque esa es la cabeza, ese es el trocánter mayor. Esa es la cabeza, ese es el trocánter mayor. Es lo que tú te puedes palpar de forma lateral, el hueso que salta en la parte más alta de tu fémur. Y ahí va a ser un sitio de inserción de 9 músculos. Eso es muy importante. Pasa la que sigue, por favor. Y esos músculos los tenemos que conocer. Ahí se van a insertar 9 músculos. Hay una mnemotecnia que se llama piocos cuadrados, ¿sí? Piramidal, obturador, gémino superior, gémino inferior, cuadrado, crural y los 3 glúteos. El glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo inferior. El más importante es el glúteo medio y esos músculos van a hacer la extensión de tu pierna y van a hacer rotación de tu cadera. Eso es por la parte de afuera, Supongamos que así está el fémur, en esta zona es el trocánter mayor, ahí se van a insertar los 9 músculos que les comento. Y en la parte interna, ahí se van a insertar un tendón con 2 músculos muy importantes. Y es muy importante que ustedes lo sepan, porque les digo que nos va a servir en el siguiente tema, que es el psoas ilíaco, el psoas y el músculo ilíaco. Esos van a ser flexores de la cadera. Entonces, por la parte interna tenemos flexión y por la parte externa tenemos extensión y rotación de la pierna. Entonces, eso no se les olvide, porque lo vamos a repasar en la clase, en una de las clases que siguen. Ok, vamos a continuar. Sí, vamos a seguir con la rodilla y aquí la inspección se va a realizar con el paciente en bipedestación y en decúbito supino. Vamos a iniciar con la bipedestación y aquí igual que en la cadera pues vamos a observar la marcha y la existencia de alteraciones en los ejes. Igual ya vimos que la marcha debe ser rítmica y suave y las rodillas pues deben de extenderse al apoyar el talón y flexionarse en todas las demás fases del balanceo y el apoyo. Y aquí algo importante es que tropezar o que la rodilla ceda al golpear el talón va a indicar una debilidad del cuádriceps o afección del recorrido rotuliano. En la inspección de la superficie anterior de la rodilla, para esto le pedimos al paciente que se conserve en bipedestación lo más recto posible con las rodillas extendidas por completo. Y debemos encontrar pues simetría en las rótulas, la tibia con una ligera angulación en valgo en comparación con el fémur y además de notar si existe pues un aumento de volumen o tumefacción. Y bueno, el contorno normal de la rodilla va a estar indicado por las depresiones a cada lado de la patela y estas pues van a desaparecer en algún caso de proceso inflamatorio. Y bueno, dos de las deformidades más comunes que podemos notar en esta inspección anterior de la rodilla va a ser la deformidad excesiva en valgo, es el genumvalgo o choque de las rodillas,
y la deformidad excesiva en varo y el geno varo, que son las piernas arqueadas. En la inspección de las rodillas en el plano lateral, pues estas deben estar extendidas por completo cuando el paciente se encuentra igual en bipedestación, y las rodillas con una flexión ligera, que es el genuflexo, van a indicar una alteración patológica si el paciente no puede enderezarlas cuando se lo pedimos. Y bueno, se dice también que es normal la hipertensión ligera en tanto sea bilateral, por lo que se considera un genurrecumbatum patológico cuando es de 190 a 200 grados. Y además de que pues esta patología pues va a ser más frecuente en mujeres y en pacientes con ligamentos débiles. Ok, también aquí importante que ustedes sepan la deformidad en varo. En varo, acuérdense, los charros tienen varo. Entonces las piernas van a estar arqueadas. Aquí tú vas a tener 3 compartimentos en tu rodilla. Fíjate, tienes un compartimento interno, un compartimento externo y un compartimento anterior, que es la rótula. En la deformidad en varo, que es la primera que estás viendo ahí, ¿qué compartimento se está cerrando? ¿El interno o el externo? ¿El interno? El interno. Entonces vas a tener en esa deformidad una artrosis de compartimento interno o compartimento medial. Ahora, en el caso que sigue, en la deformidad en valgo, o sea, las rodillas hacia adentro, de Kiko, ahí donde vas a tener el problema, ¿dónde va a haber desgaste? ¿En qué compartimento? ¿En el externo? En el externo y en la rótula, porque fíjate cómo de tu pelvis va a salir un eje desde la propia pelvis hasta tu rótula, que es la parte más... señala tu rótula, por favor, con tu puntero. Ok, entonces tu rótula, esa es tu rótula. Ahí, por ejemplo, tu rótula se va a ir en esa deformidad hacia adentro. Ahora, ve la que sigue, en el caso del valgo, ahí se va a ir tu rótula normalmente hacia afuera. Entonces tu rótula no va a fluir de esta manera, sino va a fluir de esta manera. Y vas a tener una artrosis de rótula. En deformidades en valgo vas a tener artrosis de rótula y de compartimento lateral que damos, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, de la inspección en decúbito supino, aquí, bueno, era buscar inflamación articular o periarticular, es decir, tumefacción o rubor, atrofias musculares, la movilidad de la rodilla, zonas eritematosas, hematomas, varices, tofos, nódulos de artritis reumatoide, heridas o cicatrices y laceraciones. Ahora sí, la que sigue, por favor. En la palpación, pues le vamos a pedir al paciente que se siente en el borde de la camilla de exploración, ya que en esta posición se va a observar mejor las referencias óseas y se van a relajar pues más los músculos, tendones y los ligamentos, los que nos va a facilitar la exploración. Y esta se va a realizar en busca de cambios de temperatura y alteraciones óseas, y normalmente la rodilla pues es más fría que el muslo y la pierna, ya que estas regiones pues están más vascularizadas, de manera que la palpación con el dorso de los dedos pues va a ser muy útil y nos va a permitir inferir si la rodilla presenta un proceso inflamatorio. Y debido a que ya habíamos visto que el dolor pues es un síntoma muy frecuente, pues es impredecible localizar la estructura que lo genera, y para ello pues se va a examinar la articulación tibiofemoral, los meniscos internos y externos, los compartimientos articulares interno y externo y el compartimiento rótulo-femoral. En la exploración de la movilidad, pues la articulación femorotibial realiza fundamentalmente movimientos de flexo-extensión, y para la flexión se debe flexionar hasta donde pueda llegar a esta y se va a observar la distancia entre el talón y la región glútea, de tal manera que el punto final normal de la flexión de la rodilla en el adulto es de 135 grados aproximadamente desde la posición de la extensión. Entonces, para la extensión, el arco de movilidad desde la flexión hasta esta pues debe ser suave, y las rodillas deben de extenderse de manera bilateral por lo menos hasta los 0 grados o más hasta unos pues cuantos grados de hiperextensión. Y para la rotación interna se va a girar la pierna hacia la línea media, y para la rotación externa se gira la pierna hacia afuera de la línea media. Y en condiciones normales pues debe de haber un movimiento rotatorio de aproximadamente de 10 grados a cada lado. La siguiente, por favor. También vamos a tener maniobras especiales. Vamos a empezar
por valorar si existe algún derrame en la rodilla. El primero va a ser el signo del abultamiento. Esto es para derrames leves. Y aquí con la rodilla extendida, pues se va a colocar la mano izquierda sobre ella y se va a comprimir la bolsa suprarrotuliana, desplazando o exprimiendo de alguna manera el líquido hacia abajo. Y se considera que la onda líquida o el abultamiento en la cara interna entre la rótula y el fémur es una prueba positiva para derrame. El segundo es el signo del balón, que se utiliza para derrames mayores, y aquí se coloca el pulgar y el dedo índice de la mano derecha a cada lado de la rótula. Con la mano izquierda se va a comprimir entonces la bolsa suprarrotuliana contra el fémur, y con esta maniobra podemos palpar la entrada del líquido o el abalonamiento en los espacios próximos de la rótula, que se encuentran pues bajo el pulgar y el índice derecho de nuestra mano. Y entonces la ola de líquido palpable nos va a indicar una prueba positiva o un signo de balón. El tercero es el rebote de la rótula, maniobra de peloteo o rótula bailarina, y este es para derrames grandes, y aquí se va a comprimir la bolsa suprarrotuliana y se hace que la rótula de alguna manera pues rebote o se empuje contra el fémur, y se debe observar si el líquido retorna a la bolsa suprarrotuliana. Entonces, una onda de líquido palpable que retorna a la bolsa confirma la presencia pues de un gran derrame. La siguiente, por favor. Nada más que ese signo coloquialmente nosotros le decimos de iceberg, ¿sí? No metemos como rótula bailarina. O cuando tienes el signo del iceberg, tú hundes el iceberg y entonces hay agua, entonces te la regresa hacia arriba. Y eso me habla de derrame, porque normalmente nosotros tenemos en la rodilla más o menos de 3 a 5 mililitros de líquido. Si hay una inflamación y hay una sobreproducción de líquido, tu rodilla va a estar a tensión y eso también duele mucho. Ok, continuamos. Sí, las siguientes maniobras van a ser para valorar el dolor femoropatelar, y la primera es el signo del cepillo. Aquí con el paciente en decúbito supino se va a presionar la mitad superior y la mitad inferior de la rótula y se van a realizar movimientos laterales y craneocaudales. De manera fisiológica, pues se produce un desplazamiento indoloro y bilateral de la rótula sin que aparezcan crepitaciones ni tendencia a la luxación. Y entonces, si se encuentra crepitación, nos puede indicar una condropatía o artrosis retrorotuliana, y si hay aumento del desplazamiento pues lateral o medial, nos puede indicar una laxitud ligamentosa, una subluxación de rótula o una tendencia a la luxación. El segundo es el signo de aprensión rotuliana, y aquí se desplaza la rótula externamente mientras se flexiona la rodilla desde la posición extendida, y la prueba será positiva si el paciente intenta detener la prueba expresando temor o un malestar. Y si nosotros notamos inestabilidad en la rodilla en forma lateral o bien dolor al explorar esta, entonces tendremos que realizar maniobras para evaluar los ligamentos. La siguiente, por favor. Entonces vamos a seguir pues con los ligamentos. Igual en todas estas maniobras se va a realizar con el paciente en decúbito supino. El primero es para valorar el ligamento colateral interno, y aquí con la rodilla ligeramente flexionada se va a desplazar el muslo a unos 30 grados hacia afuera, es decir, en abducción, y se va a colocar una mano sobre la parte externa de la rodilla pues para estabilizar el fémur, y la otra en la parte interna del tobillo. Entonces vamos a empujar la rodilla en sentido medial y se va a tirar del tobillo hacia un lado para abrir la articulación de la rodilla por la cara interna. Y aquí el dolor o una brecha en la línea articular interna es una prueba positiva del ligamento colateral interno. Para el colateral externo va a ser la misma posición que en la prueba anterior, pero ahora se va a desplazar a un lado la rodilla y el tobillo hacia adentro, es decir, en aducción. Y aquí el dolor o hendidura en la línea articular externa nos van a indicar una prueba positiva. La siguiente, por favor. Vamos a seguir con los ligamentos cruzados. El primero va a ser el anterior o el signo de cajón anterior. Y aquí el paciente debe de tener las rodillas flexionadas a 90 grados y los pies sobre la camilla. Entonces nosotros debemos colocar las manos alrededor de la rodilla con los pulgares sobre la línea articular interna y externa y los dedos en las inserciones interna y externa de los músculos isquiotibiales posteriores del tendón de la corva. Entonces se va a tirar de la tibia hacia adelante y vamos a observar si se desliza como un cajón. Y esta maniobra se debe hacer comparativa para ver el grado de desplazamiento anterior con la rodilla contraria. Y un tirón anterior
que muestra pues los contornos de la tibia superior, nos va a dar un signo positivo. Y para el ligamento cruzado anterior o signo de cajón anterior, igual se coloca el paciente en la misma posición que en la prueba anterior, pero en esta vamos a empujar la tibia hacia atrás y se va a observar el grado de movimiento posterior del fémur. Y si el extremo proximal de la tibia se desvía hacia atrás, pues va a ser un signo positivo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a seguir con maniobras para valorar los meniscos y aquí vamos a tener el test de McMurray y con el paciente en decúbito supino se va a sujetar el talón y se va a flexionar la rodilla, mientras que con la otra mano se va a abarcar la rodilla con los dedos y el pulgar pues a lo largo de la línea articular interna. Entonces desde el talón se va a girar la parte distal de la pierna hacia afuera y luego se va a empujar sobre el lado externo para aplicar pues presión en valgo sobre el lado interno de la articulación. Y mientras realizamos esto, pues se tiene que extender con lentitud la parte distal de la pierna en rotación externa. Y pues para valorar el menisco externo se va a realizar la misma maniobra, pero ahora con rotación interna del pie. Y bueno, durante la flexión y la extensión de la rodilla, el menisco pues desgarrado, si existe una lesión en pues puede producir un chasquido palpable o audible en la región de la línea articular. Nada más aquí no se les olvide que cuando haces la rotación de la pierna, si haces rotación interna y te duele la parte externa es positiva, siempre es contrario. Si haces rotación interna y te duele la parte externa, es positiva para el menisco externo. Si haces rotación externa y te duele la parte interna, es positiva para el menisco interno. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, la última de rodilla es el test de Apley. Y aquí igual se realiza con el paciente en decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados y se va a fijar el módulo y se realiza pues una rotación interna y después externa de la rodilla presionando sobre el talón de tal manera que la rodilla pues contra la camilla. Y en ambas maniobras, pues la rotación de la rodilla se va a llevar a cabo girando el talón y pues es el que va a marcar donde exista la lesión. De tal manera que un dolor con rotación interna pues nos va a indicar una patología de menisco externo y dolor con rotación externa nos va a indicar una patología de menisco interno. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con el tobillo y aquí la inspección se realiza con la persona sentada o en decúbito supino para la región anterior y prono para la región posterior. Y debemos comparar el contorno de ambos tobillos, esto para descartar la existencia de deformidades, tumefacciones o algún nódulo. En cuanto a la palpación, se debe estabilizar el tobillo colocando una de nuestras manos detrás del talón y con los dedos de la otra mano pues vamos a realizar esta exploración. Entonces con los pulgares se va a palpar la cara anterior de cada articulación del tobillo y debemos buscar si hay abultamientos, tumefacción o dolor. En el tendón calcáneo se debe buscar nódulos o dolor a lo largo de y en el talón se debe palpar sobre todo la parte posterior e inferior del calcáneo y la fascia plantar en busca del dolor. En caso de que exista la ruptura del tendón de Aquiles, se va a explorar con la prueba de Thompson y aquí con el paciente de rodillas sobre la camilla de exploración, con los pies fuera de se va a comprimir la pantorrilla, como se puede ver en el dibujito inferior derecho. Y vamos a observar que en el lado sano sí se va a producir una flexión plantar del pie, mientras que en el pie del lado afectado pues no va a haber respuesta. En cuanto a la exploración de la movilidad, pues la flexión, en la flexión vamos a acercar el dorso del pie a la pierna y en la extensión pues se va a alejar. La flexión tiene un arco de movimiento normal de 20 grados y la extensión de 35. Y para explorar la inversión del tobillo se le va a pedir al paciente que gire la planta del pie hacia adentro y para la eversión se le va a pedir que gire la planta del pie pero ahora hacia afuera. En el primer caso el arco es de 35 y en el segundo de 30 grados. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último vamos a revisar el pie y aquí en la inspección el examen físico pues va a tener gran importancia ya que es el órgano de sustentación y también pues tiene mucha importancia para la marcha. Debemos inspeccionar la integridad de la piel, la condición de las uñas y si existen alteraciones en su morfología. En cuanto a las malformaciones, podemos encontrar el pie equinovara que por su alteración estructural, es decir, una aducción, supinación del antepié, equinismo a nivel del tobillo y varo del talón, pues no va a permitir apoyar en los 3 sitios normales de la planta, que es la cabeza del primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y el talón.
También podemos tener un pie en valgo, un pie equino, donde el pie pues se encuentra en flexión plantar, un pie talo. Aquí se mantiene una flexión dorsal del tobillo y el pie se va a apoyar solo con el talón. Un pie cabo, donde el arco longitudinal se va a encontrar aumentado y este puede estar pues acompañado de dedos en garra, callosidades debajo de las cabezas de los metatarsianos o una hiperkeratosis. También podemos encontrar un pie plano donde el arco interno se va a encontrar disminuido, el calcáneo pronado y el talón se va a valgizar y el tubérculo del escafoides pues se va a resaltar. También podemos encontrar un hallux valgus, el cual consiste en la deformación del primer dedo que se va a desviar pues hacia afuera. Aquí es la imagen con la letra G, pero siento que está como que muy pronunciado. En cuanto a la palpación, esta se va a realizar con el paciente sentado y se deberá apreciar pues la temperatura de la piel y igual que en todos, pues se deberá hacer comparativo con el otro. Para las articulaciones metatarsofalángicas se va a comprimir el antepié entre el pulgar y los dedos de la mano y posteriormente vamos a presionar en dirección proximal a las cabezas del primer y quinto metatarsiano en busca del dolor. Y para la cabeza de los metatarsianos vamos a colocar el pulgar sobre la superficie plantar y el índice en la cara dorsal. Esto es importante porque el dolor espontáneo a la palpación pues es característico de los traumatismos, de una artritis o de lesiones vasculares, y el dolor a la palpación de las cabezas del tercero y cuarto metatarsianos en la cara plantar nos puede indicar pues una neurona de Morton, que es el atrapamiento del nervio plantar digital. Y por último, en el talón, pues el dolor en esta zona nos puede sugerir una entesitis. Y la siguiente, por favor. En cuanto a la exploración de la movilidad, el pie puede realizar movimientos suprastragalinos, que es la inversión y eversión, y para estos vamos a sujetar la tibia del paciente alrededor del extremo distal y con la otra mano el calcáneo. Entonces, posteriormente vamos a realizar estos movimientos. Los movimientos mediotarsianos, que son la aducción y abducción del segmento anterior del pie, y aquí igual vamos a estabilizar el pie sujetando el talón con una mano y pidiendo al paciente que gire el pie hacia adentro y hacia afuera. Y por último, pues los movimientos de los dedos que van a realizar pues principalmente una flexión y extensión. Y la siguiente, por favor. Y eso ya sería todo por parte del equipo, doctor. Ok, muy bien, Frida. Miren, es un tema bien árido que vimos ahorita, porque no, es como les decía en algunas clases que hemos tenido, es como ver anatomía y no aplicarla, ¿no? Como que necesitamos ver la enfermedad para ver qué es lo que vamos a explorar y la lógica. Pero aquí lo que siempre les comento es de que ustedes deben de tener la base anatómica y fisiológica. Por ejemplo, si tú sabes en el hombro que el músculo supraespinoso hace el movimiento de abducción de 70 a 120 grados, pues entonces cuando tú tienes una limitación para hacer la abducción hasta 60 grados, pues está roto el supraespinoso. Pero si tú no sabes que ese músculo funciona de ciertos grados a ciertos grados, pues entonces como que estamos perdidos. Por eso es tan importante la anatomía y la fisiología, sobre todo la articular, al menos en mi área, ¿no? Que es la ortopedia. Entonces ya lo iremos viendo y eso nos va a servir de base para los demás temas que vienen. Para mañana, ¿qué tema es el que sigue? Pie plano, pie equino y pie plano. Pie plano. Entonces, por favor, requiero que ustedes me revisen la anatomía y la fisiología del pie, porque hay, por ejemplo, hay una patología que se llama escafoides accesorio, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú tienes que saber dónde está el escafoides para tener la lógica y que ustedes le entiendan. A mí lo que me interesa es de que ustedes se vayan con una base anatómica y biomecánica para que ustedes sepan diferenciar qué es patológico y qué no es patológico, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de sus compañeras de Luz, de Rosario y de Frida acerca de su tema. No, doctor. ¿Nadie? Entonces, No. ¿quedó muy claro? Bueno, entonces para mañana vamos a empezar con algo de anatomía y fisiología. Yo al ratito nos comunicamos los del equipo de mañana
para nada más alguna adecuación que vamos a hacer acerca del tema, pero vamos a hacer dinámica de preguntas, ¿no? Entonces, para mañana, por favor, me estudian anatomía y fisiología del pie en el paciente pediátrico con inserciones musculares, porque de ahí se va a derivar y va a ser mucho más fácil entender las deformidades pues tan severas que son, por ejemplo, un PVAC, ¿no? Un pie equinovaro aducto congénito, para que ustedes sepan, no se pase el tema por la ventana nada más, ¿no? Entonces, pues si no hay alguna duda, algo que les pueda yo aclarar, pues nos veríamos mañana. Aquí en el hospital no tenemos señal de internet en los consultorios. De hecho, me compré mi aparatito de mi router para poder conectarme, porque aquí de plano es imposible, ¿no? Entonces, nos vamos a ver a las 12, muchachos, porque temprano pues hay actividades que realizar. Yo hoy tengo la consulta y nos vamos a ver esta hora, a excepción de los viernes que me toca quirófano. Nos ponemos de acuerdo el día jueves para ver a qué horas vamos a ver la clase. Entonces, si no hay dudas, les agradecería mucho a los chicos que me mandaran mensaje, a los chicos de mañana, para nada más una aclaración que tenemos que dar de su tema. ¿Les parece? Sí, doctor, gracias. Sí, bueno, gracias. Pues doctora Cortés, un gusto verla, ¿eh? Un gusto Igualmente, verla. doctor. Muy Bueno, bien. pues cuídense.